Bienvenidos a su curso Escatología y Evangelio. Hoy queremos desarrollar el tema Jesús, gran maestro en escatología. Cuando observamos la vida y ministerio de Jesús y lo ponemos en el contexto de todo lo que es la Biblia, encontramos que Jesús hizo un despliegue extraordinario de sacerdocio espiritual. Lo hace también como profeta, lo hace como rey y lo hace como maestro. Esta es una afirmación que estoy haciendo y que tiene mucha profundidad, pero solo se lo entrego así de una forma rápida. Jesús como sacerdote, como profeta, como rey y como maestro. Es esta última faceta la que vamos a tratar hoy. Jesús, gran maestro, ¿en qué? En escatología. Y usted dirá, maestro en escatología. ¿Alguna vez alguien le habló o se refirió a él como maestro en escatología? Bueno, la respuesta es claro que no. No vamos a encontrar en los evangelios que alguien le haya dicho Jesús, maestro en escatología, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero cuando nosotros leemos los evangelios línea por línea, capítulo por capítulo, vamos a distinguir que justamente cuando Jesús enseñó, que cuando Jesús hacía sus disertaciones y daba sus conferencias en público o en privado, él desplegaba un gran conocimiento y temas que tenían que ver con lo profético y la doctrina del futuro, es decir, lo escatológico. Entonces, ¿podemos afirmar con toda certeza que Jesús era un gran maestro en escatología? Por supuesto que sí. Jesús, un gran maestro en escatología, por supuesto que sí. Mateo 5:2 señala lo que todo maestro hace. Mateo 5:2 señala lo que todo maestro hace. Dice, y abriendo su boca no dice les predicaba, la traducción es les enseñaba. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, el trabajo del maestro. Cuando Jesús habla con Nicodemo en aquella célebre entrevista entre dos rabinos, uno ya muy anciano y otro joven, ¿cuáles fueron las palabras que Nicodemo le dijo a Jesús? Fueron las palabras: sabemos que has venido de Dios como maestro. Era muy importante esta característica en la persona de Jesús. Marcos 13:1, anote esta cita y usted puede revisarla después, en donde los mismos discípulos de Jesús se referían a su líder como maestro. Y hay muchísimas formas en las que podemos distinguir esto. Jesús se va a distinguir como una persona altamente capacitada para instruir, para dar temas y desarrollarlos de una manera tan sencilla y a la vez profunda, con cosas que tenían que ver, lo hemos venido diciendo, con cuestiones del futuro. ¿Cómo enseñaba Jesús las cosas del futuro? Pues lo hacía con palabras que eran de uso común en aquel tiempo y que muchas de esas palabras no han cambiado con el tiempo. Él, por ejemplo, alguna vez habló sobre el trigo y la cizaña. Ha de recordar usted la clásica parábola del trigo y la cizaña, cuando él habla sobre este trabajo de campo y de las personas que tienen que trabajar con la tierra y cuidar la semilla y verla crecer y todo eso. Él va a destacar aspectos de la vida del hombre
que tienen que ver con la naturaleza del hombre justo, como la naturaleza del hombre que no es justo, del injusto. Y escuche, y el fin que cada uno de ellos tendrá. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un recurso literario que Jesús empleó para mostrar apartados del futuro. Vamos nosotros a encontrar a Jesús hablando sobre los obreros de la viña en relación a los diferentes horarios en donde el jefe de la viña, el empresario, el dueño de aquella propiedad, salió a buscar obreros. Y dice que uno los encontró muy de mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3 y otros a la hora 11. ¿Qué tienen que ver esas designaciones, esas descripciones en las horas, en los periodos del día? Pues tienen que ver con aspectos del tiempo. Si nosotros ponemos atención en su contexto general del mensaje de Biblia en relación a lo escatológico, vamos a encontrar que Jesús estaba manejando un trasfondo del tiempo muy interesante. Cuando Jesús habla de la hora 11, él sigue una secuencia de la hora tercera, hora sexta, hora novena, y luego correspondería 3, 6, 9, 12. Hora tercera, hora sexta, hora novena, y correspondería la hora 12. Pero curiosamente no menciona la hora 12, sino la 11, la hora 11. Este punto tiene que ver con la clase de enseñanza que Jesús desarrolla como maestro en escatología. Cambiando de idea, ¿recuerda usted aquella tema que Jesús trató sobre el rico y Lázaro? El destino que cada uno de ellos tuvo. Cuando Jesús desarrolla su ministerio como maestro en escatología, lo va a hacer a través de historias, de recurso literario como la parábola, ya lo mencionamos. Murió Lázaro, el pobre, murió el rico. ¿Y qué es lo que Jesús va a estar enseñando? Lázaro despertó o abrió sus ojos en cierto lugar, y cuando el rico murió, abrió sus ojos en cierto lugar. ¿Qué sucedió con el pobre, con Lázaro? Mientras, ¿qué sucedía con el rico en otro lugar? ¿Y cuál es la nota de conclusión que Jesús hace? Mi punto no es desarrollar ahorita el contenido de la parábola, sino simplemente mostrarle a usted que cuando Jesús está enseñando y tocando estos aspectos del futuro, es ver a Jesús en un ministerio pleno de maestro en escatología. Cambio de idea. ¿Recuerda usted cuando Jesús visitó a aquellas mujeres que estaban tristes porque su hermano había muerto? Jesús le pregunta a una de ellas: ¿crees que tu hermano va a resucitar? Y ella dice: sí, sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo lo que Jesús está haciendo allí, ante la tumba y ante las personas que estaban presentes, tenía que ver con lo que Jesús va a establecer como doctrina del tiempo del fin. ¿Cuál es el tema en esa ocasión? Pues la muerte, el dolor, la tristeza, el sepulcro. Y parece que el tema secundario es resurrección. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, dice ella. ¿Hacia dónde va a llevar Jesús como maestro? ¿Hacia dónde va a llevar Jesús la conversación? La va a llevar a un punto en donde Él va a demostrar que su enseñanza es una enseñanza poderosa para ejecutar en el momento presente aquello que Él está enseñando. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y acto seguido Jesús dice: quiten la piedra. Cuando la gente observa a Jesús
y escucha que Jesús dice quiten la piedra, pues imagine usted lo que ellos pensaron. ¿Qué pretende él? Ya hace 3 días que él está ahí y ya no puede abrirse la sepultura. Jesús como maestro en escatología. Una de las grandes enseñanzas escatológicas, querido amigo, hermano, en la doctrina del tiempo del fin, es lo que tiene que ver con las resurrecciones en plural. La resurrección tanto de los justos como la resurrección de los injustos o pecadores, para ser más claros. Jesús tiene que, al enseñar sobre esto, tiene que demostrar su poder. Primero, con su enseñanza a demostrar su autoridad, pero en esa ocasión él va a demostrar también su poder. Es decir, Jesús va a mostrarle a la gente que su doctrina es una doctrina viva, es una palabra viva y poderosa. Quiten la piedra, y ordena que su amigo Lázaro, que estaba atado de pies, que estaba vendado, que estaba amortajado, ordena que salga de la sepultura. Usted conoce el relato, no voy a profundizar más. La primera observación que hicimos al inicio de este curso es que, aunque si bien es cierto que Mateo, Marcos, Lucas y Juan contienen relatos maravillosos como este de la resurrección de Lázaro, en los que nosotros nos podemos quedar absortos con lo maravilloso que es el poder de Jesús, pero el objetivo primario del evangelio es mostrar a Jesús como Salvador. Una vez que nosotros entendemos eso, entonces, y lo aceptamos, entonces damos el segundo paso, y es ¿qué fue lo que Jesús enseñó? Y entonces abrimos paréntesis como estos, cuando él está con Marta, María y ante la sepultura de su amigo. Jesús va a demostrar que su enseñanza es una enseñanza con autoridad. Jesús como maestro va a demostrar que su enseñanza tiene autoridad para resucitar a un muerto en su tiempo presente, así como para resucitar a los muertos en el futuro. No es mi punto ahorita abrir la doctrina de la resurrección, de qué forma la Biblia abre este tema, pero usted puede tener en su información algunos extractos de la Biblia sobre esto, por escritos de otros libros en el Nuevo Testamento. Entonces, hoy solamente tratamos de entender que Jesús, mientras que estuvo en la tierra desarrollando su ministerio evangelístico, él fungió de una forma y con un perfil de maestro en escatología, con un perfil muy claro. ¿Recuerda usted cuando él habló sobre las fiestas de bodas? ¿Recuerda usted cuando él habló sobre la parábola de las vírgenes insensatas? ¿Cómo es que Jesús es maestro en escatología así? Si usted lee la parábola de las vírgenes, las que tomaron sus lámparas y sus vasijas y tomaron suficiente aceite, pero luego también se dice que hubo otras que también tomaron sus lámparas, pero se conformaron con traer un poco de aceite. El desarrollo de esa parábola es extraordinario porque él va a ir mostrando apartados muy importantes. No es mi punto abrir la parábola, solamente referirle a usted que el desarrollo de la cátedra de Jesús como maestro para hablar de las cosas del futuro lo va a hacer a través de estas historias, en donde él va a ir marcando un punto aquí, otro punto allá, un aspecto aquí, otro aspecto allá, que van a ser muy útiles para que al final nosotros tengamos una comprensión clara de lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Recuerde que el título de nuestro curso es Escatología y Evangelio. Es la asociación que hay entre las cosas que Jesús hizo, las cosas que dijo, las cosas que enseñó, con lo que tiene que ver con el futuro. Nosotros no podemos quitar esa asociación de lo que Jesús desarrolló como evangelio. Por eso el evangelio son buenas nuevas, porque él va a abrir ventanas para mostrarnos
un futuro de esperanza. Ciertamente, Él va a hablar como maestro de un futuro para el mundo donde va a atravesar por cierta etapa de caos. Eso es claro, pero eso no borra la idea de que al final la enseñanza escatológica de Jesús va a entregar un mundo de paz. ¿Qué fue lo que Jesús, cuando Él introdujo su ministerio y su enseñanza? ¿Recuerda usted las bienaventuranzas? ¿Recuerda usted lo que Jesús habló en aquella ocasión cuando Él, en Mateo capítulo 5, ya ahí en Mateo capítulo 5 se mostraba la clase y la calidad de enseñanza que Él iba a desarrollar en el aspecto profético escatológico? Nada más para citar algunos apartados de Mateo 5 en donde están las bienaventuranzas. Esto para observar la clase de enseñanza que Jesús iba a dar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y mire este otro, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada una de estas cláusulas de Mateo capítulo 5, que constituyen lo que comúnmente conocemos como las bienaventuranzas, contienen apartados formidables y magníficos sobre la vida del futuro. ¿Cuándo es que los que lloran recibirán consolación? Pues usted dirá, hoy eso lo vemos difícil. Y ciertamente el mundo de este siglo, nuestro siglo XXI, no nos muestra la manera en la que puede haber justicia para un huérfano, para un pobre, para un desamparado. Hoy estamos viendo la forma en la que los hombres poderosos quieren ser más poderosos. El hombre que ostenta poder quiere más poder y no le importa la vida del individuo, a costa de tomar más influencia y más señorío. El hombre de poder está dispuesto a pisar a quien tenga enfrente. Este mundo, por lo menos el mundo de hoy, no vemos que esté dispuesto para hacer justicia a los que tienen hambre, o que quiera hacer justicia para los que son agraviados. De tal forma que la enseñanza escatológica de Jesús nos va a decir que vendrá un día, vendrá una era, vendrá un tiempo en donde todo esto va a ser una realidad. Todo esto se desprende de Jesús como maestro. Recuerde, Jesús en el contexto general de Biblia es tanto sacerdote como rey, como profeta y como maestro. Destacamos hoy la figura o el perfil de Jesús como maestro. ¿Maestro en qué? ¿En metafísica? No. ¿En filosofía? No. ¿En cultura? No. ¿En religión? No. Maestro del Evangelio, destacando esos aspectos como lo futurista, que eso entra en lo profético escatológico. Por eso, sí, ciertamente, nosotros señalamos la importancia de la enseñanza escatológica, porque a través de ella nosotros vamos a conocer, vamos a entender por qué tenemos esperanza en el futuro, por qué este mundo, como está tan dañado hoy, tan caótico, va a ser pasado por una prueba para dar a luz un mundo nuevo. Alguien podría decir, pues querido maestro, eso es muy utópico, eso es un sueño, eso es irrealizable. Yo le quiero decir, si usted
no ha leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan con atención, o si usted es un creyente que ha leído estos documentos pero no les ha puesto atención suficiente, yo le puedo contestar: suena utópico, suena irrealizable que todo aquello que Jesús enseñó pueda ser que no se cumpla por aquello de que es utópico. Pero escuche, Jesús demostró que su doctrina tenía suficiente autoridad porque Él lo demostró ejecutando las obras. Una cosa era lo que Él enseñaba, otra cosa era lo que Él hacía. Y las obras que Jesús hizo, que son muchas, tenían un propósito, y era demostrar quién era Él, y lo que Él decía hacer venía con toda la autoridad, no de la tierra, sino del cielo. Ese fundamento es muy importante para que hoy nosotros entendamos que la enseñanza de Jesús es una enseñanza de muy alta confianza, para que sea su enseñanza general, tanto en los aspectos positivos como negativos, nosotros la abracemos. Y déjenmelo aclaro esto. ¿Por qué digo en sus aspectos positivos y negativos? Bueno, porque en la enseñanza general de Jesús, como maestro en escatología o futurismo, Él va a hablar de cosas hermosas. Le acabo de leer algunas cláusulas de Mateo 5. Los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia, o recibir la tierra por heredad. Son cosas positivas, nobles, buenas, de esperanza, que nos hace ver y esperar un mundo mejor. Pero Jesús también habló de a dónde va a ir a dar la cizaña. Ese es el aspecto negativo o el aspecto duro. Jesús dijo: Lázaro abrió sus ojos en el seno de Abraham, pero el rico abrió sus ojos ¿en dónde? En donde había un calor, había fuego, había martirio, había sed. Entonces, abrazar la enseñanza de Jesús y ver a Jesús como un maestro completo y cabal y autorizado en la enseñanza escatológica es digno de confianza, amigo y hermano. No dude usted. Es posible que usted en algún momento haya escuchado por ahí alguna enseñanza que se aleja del perfil de Jesús y de la enseñanza de Jesús. Tristemente vamos a encontrar que hay derivado del evangelio falsos maestros, falsos predicadores, falsos maestros que van a hablar el evangelio de una forma incorrecta, y eso daña, porque eso mina la confianza de las personas, de manera que cuando escuchan que invitamos a leer el evangelio y a recibir la enseñanza profética, alguien va a decir: no, yo no la acepto porque eso es equivocado, yo no la leo porque eso es malo, no la leo porque eso es muy difícil. Estamos conscientes que hay personas que han hecho muy mal trabajo en este sentido, pero eso no va a demeritar ni a quitar el fundamento y la autoridad de la palabra, de la enseñanza de Jesús. Vamos entonces a ir concluyendo este apartado, y recuerde que el tema de este segmento es Jesús como maestro en escatología. Dios le bendiga.